Buenos días a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la parte explicativa del credo de la comunión de los santos. Y hoy, a partir del punto 963, hablamos de María, María dentro de esta comunión de los santos. Tiene el título María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Dice el primero de los puntos. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera como Madre de Dios y del Redentor, más aún es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de su cabeza, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, en expresión de Pablo VI, en un discurso pronunciado el 21 de noviembre de 1964. Bien, en primer lugar, para introducir la explicación de la doctrina mariana, es bueno darse cuenta cuál es el lugar en el que el catecismo habla de María. Porque dice aquí, primero, después de haber hablado del papel de María en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo, o sea, ya ha habido dos momentos donde el catecismo ha hablado de María. Cuando habló de Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, y ahora, a propósito de la Iglesia, vuelve a hablar de la Virgen María. Esto ya dice mucho, es una opción muy importante. Quizás muchos oyentes no sepan que el Concilio Vaticano II tuvo una duda sobre cómo tratar, qué lugar reservar dentro de los documentos que estaba aprobando la Virgen María. Y había una parte de los padres de la Iglesia, de los obispos, que pensaban que el concilio debía de hacer un documento expreso, específico para la Virgen María. Especialmente eran de esta opinión los obispos del mundo hispano, de los obispos de los lugares en los que la tradición mariana estaba muy muy desarrollada. Sin embargo, los obispos, otra parte de los obispos, que estaban más en contacto con países en los que tenían que vivir el ecumenismo, por ejemplo los obispos alemanes, etcétera, que tenían que estar continuamente rozando con esa acusación por parte del mundo protestante de que los católicos estábamos venerando a María de una forma en la que se le quitaba a Jesucristo el puesto central, etcétera, ¿no? Ellos no eran favorables a tratar el tema de María como en un documento aparte, sino que ellos pensaban que se debía de integrar a María dentro de la Constitución, o sea, al hablar de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que María formase parte de ese misterio de la Iglesia, ¿no? La verdad es que en el Concilio Vaticano II hubo una gran unanimidad a la hora de aprobar los documentos, se aprobaban por una mayoría pero abrumadora, igual podía haber 2 o 3 votos contrarios, ¿no?, entre miles y miles de obispos. Y por supuesto que también hubo una gran unanimidad a la hora de aprobar el documento que es el capítulo 8 de la Lumen Gentium sobre María, pero en lo que discutían los obispos no era en el contenido, sino en cómo tratar, en si tratar a María aparte o tratar el tema de María integrado dentro del misterio de la Iglesia. Finalmente, por muy pocos votos de diferencia, decidieron tratar el tema de María dentro de la Iglesia. Y así se reservó un capítulo, el capítulo 8 de la Constitución sobre la Iglesia, a María. Y bueno, en aquel momento, aquello había sido una discusión muy, digamos, muy vehemente, y los hispanos habíamos mantenido la opinión de que se ensalzaba más la figura de María si se le reservaba un documento aparte para ella, ¿no? Pero luego digamos que la experiencia ha demostrado que el Señor sabe hacer las cosas y que esa forma de hablar de María, integrada plenamente, ¿no?, dentro del dogma católico, integrada plenamente en nuestra fe sobre Jesucristo, integrada plenamente en nuestra fe sobre el Espíritu Santo, integrada en nuestra fe sobre la Iglesia,
esa forma de hablar de María la ensalza mucho más. María adquiere de esta forma pues un puesto más principal, se destaca más a María cuando se le une más a Cristo, se destaca más a María cuando se le une más al Espíritu Santo. No siempre el tratar aparte un tema es una manera de dignificarlo más, ¿no? Cuanto mejor o más cerca está o cuanto más tratemos de Cristo y más unida se vea la figura de María a Cristo, más estamos ensalzando a María. Cuanto más unida esté la figura de María al Espíritu Santo, más entonces estamos venerando a María, etcétera, etcétera. Por eso el catecismo, siguiendo ese mismo estilo que hizo el Vaticano II, va tratando de María en distintos momentos del catecismo. Cuando habló de Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo y ahora cuando habla de la Iglesia. Es una manera de ver a María perfectamente integrada en el dogma católico, perfectamente integrada. Y es la mejor respuesta que se le puede dar a aquellos que piensen que nosotros hemos hecho de la devoción mariana algo ajeno al Evangelio, algo que no se integra en la fe de la Iglesia primitiva, algo que no tiene nada que ver con la cristología. Pues esa es la mejor respuesta. La mejor respuesta a esas acusaciones es demostrar cómo cuando hablamos de Cristo, pues lógicamente al final nos nace espontáneamente hablar de María como la mejor discípula de Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, nos nace espontáneamente hablar de María como el alma que mejor se desposó con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Iglesia, nos sale espontáneamente hablar de María como modelo de esta Iglesia. Es el mejor estilo. Por otra parte, esto engarza con la mejor tradición de la Iglesia católica, en la que los mejores santos marianos, como San Luis Griñón de Montfort, San Luis María Griñón de Montfort, San Maximiliano Kolbe, etcétera, todos estos santos que han sido los santos más marianos de nuestra tradición, han tenido una devoción a María muy, muy engarzada con esa fe cristocéntrica y con esa visión de la espiritualidad plenamente movida por el Espíritu Santo. Fijaros, por ejemplo, cuando San Maximiliano Kolbe utiliza la imagen de que María es el molde en el que el Espíritu Santo formó a Jesucristo. Y es una imagen en la que a María le une perfectamente, pues con toda la cristología y con toda la neumatología, ¿no? Con toda la pues nuestra fe en el Espíritu Santo. Dice él, ¿no? María es el molde en el que el Espíritu Santo formó a Jesucristo. Si queremos pues ensalzar a María tal como ella pues se merece, ¿no? Pues la Iglesia ha entendido que la mejor forma de hacerlo es insertarla, o sea, explicar su misterio, no aparte, sino insertado, ¿no? Pues en la cristología, en la explicación de Cristo. Ella es la mejor discípula, insertada en nuestra fe sobre el Espíritu Santo. Ella es el alma más dócil al Espíritu Santo, la perfecta esposa del Espíritu Santo, insertada también en el misterio de la Iglesia. Ella es la madre de la Iglesia, aquella a la que le fue encomendada al pie de la cruz a todos sus discípulos, y fue madre de la cabeza, es también madre de ese cuerpo místico de Cristo. Esta es la forma de presentarla. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.